La Santa Muerte, Santísima Muerte o Muerte, Niña Blanca, Niña Bonita. Es una imagen de culto que personifica a la muerte. La mayor parte de sus seguidores se encuentran en Latinoamérica. Los creyentes aseguran que la muerte fue obra de Dios, enviada por Dios para que venga por nosotros y llevarnos hacia Él. Y es el caso de Elliot, un joven de 16 años. Pues a mi mamá tuvo como que una anécdota, que haz de cuenta que en un accidente, un accidente automovilístico, antes de eso, pues a mi mamá le dieron una Santa Muerte de madera y le dijeron que pues, la guardara. Mi mamá la guardó, pero pues mi mamá no era como que muy creyente, la respeta y todo, pero no es creyente. Entonces hace cuenta que pues, la guardó y gracias a Dios en el accidente automovilístico a ella no le pasó nada. Ella también iba en ese carro y pues no le pasó nada. Entonces pues fue como que mi primer acercamiento, saber lo que le había pasado a mi mamá. Sí he acudido a otras religiones, como la de santería. Y como en el caso de Elliot, a muchas personas les pasa de la misma manera. Algún amigo, algún conocido o algún familiar les regala un amuleto de la Santa Muerte. Ellos deciden llevarlo consigo durante el día, realizan sus actividades, esperando recibir alguna protección o algo de este amuleto. El culto a la muerte tiene sus orígenes desde 1794, cuando los indígenas en México adoraban a un dios con forma de esqueleto, al cual llamaban muerte. Posteriormente hubo una fusión del Día de Muertos con el catolicismo, y fue ahí cuando surgió el culto a la muerte. Incluso a la muerte le dan una connotación femenina y piensan inclusive que es como la Virgen María. Personas que han decidido creer en esta religión tienen oraciones, rezos, súplicas, ruegos que le hacen a la Santa Muerte. Ellos piensan y están en una postura en la que consideran que no están haciendo algo bueno ni malo, sino están en un punto intermedio. Incluso piensan que la Santa Muerte es una fiel servidora de Dios y que le pide permiso a Dios para poder actuar sobre la tierra con los seres humanos. La mayoría de las personas que han decidido seguir a esta religión es porque tienen alguna necesidad, ya sea de ser sanados, de prosperidad económica, alguna necesidad personal, de salir de alguna adicción, y que han buscado respuestas en otras religiones, en otros lugares, y no la han encontrado. Y por causa de su desesperación es que acuden y terminan buscando a la Santa Muerte. Todas las costumbres de la religión católica son aplicadas a la Santa Muerte, pues consideran que ella es como una más de todos sus santos y merece de igual forma veneración y reconocimiento. Es por eso que así como en la religión católica hacen caminatas largas, caminatas de rodillas e incluso intercambios de veneración a cambio de que la Santa Muerte les dé algo que ellos deseen, ya sea sanidad o algún milagro. Los fieles creyentes piensan que es mejor estar como un aliado de la Santa Muerte que estar en contra de ella, pues consideran que la Santa Muerte está cerca de Dios y que incluso en el día del juicio ella estará junto a Dios brindando misericordia para todos aquellos que creyeron en ella. Por eso que hay comunidades enteras, pueblos enteros, que tienen como cultura la religión a la Santa Muerte, como es el caso de Tepito. Gracias, Santísima Muerte.
Es el primer día del mes. Miles de fieles a la Santa Muerte se congregan en el número 12 de la calle Alfarería en la colonia Morelos. Un rostro sobresale entre la multitud, el de la mujer que lo comenzó todo. Hace 57, 58 años. Soy devota de la Santa Muerte. Mamá, córrele que te trajeron un regalo. Le dije, ¿qué? Y que me echo a correr y quedó, era la Santa Muerte que está ahí. Le digo, ay, en la madre, está re grandota. Yo le dije a mi esposo que le hiciera un altar. Más de 10 años han pasado desde entonces. El tiempo ha consagrado a Doña Queta como la guardiana de la niña blanca. Yo la quiero como mi madre, como mi amiga, para que me cuide. Para hacer milagros nada más Dios, pero para hacer paros la reina. Esto es fe. Creas o no creas en mi flaca, ahí vas a llegar a sus plantas de mi Santísima Muerte. Su momento más cercano a la muerte fue cuando le detectaron cáncer, pero según Enriqueta, su ferviente creencia le ha permitido conservar la salud. ¿Sabes cuándo me voy a morir? Cuando Dios me necesite. Y cuando Dios me necesite le va a decir a la flaca, ya vete por la señora Queta. Tengo 57 nietos y 34 bisnietos. Y aquí es el que quiera y el que no también. Nada más que se enseñen a respetar lo que yo creo, lo que creen mis hijos. Creer en la Santa Muerte no le impide creer en Dios o los santos. La verdadera religión de Enriqueta es la fe. Puede ir a la iglesia, pero su lugar favorito es el panteón. Y en el panteón al que yo voy hay unos árboles grandes. Ya me siento, le digo, oye, flaquita, ¿dónde andas, vieja? Te vine a ver. Mira, te vine a ver porque, pues, te doy gracias por mis hijos, que están bien. Cuídalos. Y empiezan los árboles. Dije, ay, flaca, aquí estás, madrecita, gracias. Pero esa manifestación que ella me da, no hay quien me la quite, ese gusto. Porque ahí están, pero muchas veces no los vemos. Así son los rostros de nuestra ciudad. Muchos de los seguidores de la Santa Muerte testifican que han tenido un momento en el que la Santa Muerte les dio otra oportunidad de vivir. Es decir, que estaban al borde de la muerte, pero la Santa Muerte les permitió seguir viviendo. Y esto sucedió gracias a la brujería, la hechicería, el ocultismo, la magia, negra o blanca, que son herramientas que utilizan aquellos que están más adentrados en el culto a la muerte y hacen trabajos para los creyentes. Hay personas que aseguran tener una comunicación verbal con la Santa Muerte, pero esto solo sucede en los seguidores que son más adentrados, en los seguidores más fieles, que se han convertido en brujas o en hechiceros. Ellos ayudan a los creyentes que van comenzando para poder adentrarse en la religión y la creencia de la Santa Muerte. El primer paso para poder entrar a esta religión es consultar a un hechicero o a una bruja, donde ellos, a través de la brujería y de la hechicería, te dirán si tu intención de querer entrar al culto a la muerte es la correcta o no lo es. Ellos se mueven a través de energías donde la utilizan para hacer el mal o el bien, para destruir o construir. En el año 2005 se le negó el registro a la Santa Muerte como una asociación religiosa, pues al utilizar todas estas cuestiones de magia, brujería y hechicería se le consideró como algo impropio. La nombran santa porque es la muerte que todos vamos a tener algún día. Parece algo tan natural, algo tan inocente, algo que a todos nos va a pasar. Pero la verdad es que detrás de esto se esconde algo más oscuro. Las mismas brujas y hechiceros advierten que se debe ser sumamente cuidadoso al tratar con estas cuestiones, pues si no cumples tu pacto con la Santa Muerte, se te pueden revertir las consecuencias de lo que tú pediste. Es decir,
que cuando tú quieres un favor de la Santa Muerte, tienes que darte algo a cambio. Entre las cosas que puedes dar a cambio son rendir culto, ir al culto, buscarla, hincarte, postrarte ante ella, orar, puedes ponerle un altar, y son varias cuestiones en las que tú puedes hacer este intercambio con la Santa Muerte. Pero si tú no cumples con esta promesa o este pacto que tú haces con ella, las consecuencias pueden ser graves. Aquellos que han decidido seguir a la Santa Muerte se presentan ante ella como sus hijos. Dicen que la Santa Muerte quiere el bien para todos. Aseguran que a la Santa Muerte no le gusta que te acerques a ella por la necesidad, por la carencia o por el interés, sino porque realmente nace en tu corazón. Y es por eso que cuando pones un altar a la Santa Muerte, debe ser con amor, debe ser con cariño. Hay varios elementos indispensables que se deben poner en un altar a la Santa Muerte. Cada elemento tiene un significado. Por ejemplo, el pan simboliza que el alimento nunca va a faltar, que el alimento en tu casa va a ser resguardado. Por eso el pan es un elemento que nunca falta en un altar y debe de ser cambiado cuando el pan se endurece. Otro elemento es el agua, la cual debe ponerse en un vaso de vidrio transparente para que cuando esta agua se ensucie o tenga alguna basura, se cambie inmediatamente. Esto simboliza que en tu hogar va a haber energía positiva. Otro elemento que no puede faltar en un altar a la Santa Muerte es la fruta. Se recomienda poner una manzana roja que con el paso del tiempo comenzará a volverse negra, y esto significará que está atrapando todas las malas energías que hay en tu casa. También puede agregarse incienso, flores, dulces, chocolates, cigarros, alcohol, tequila, tabaco. Estos elementos son porque supuestamente a la muerte le agradan, así es que deben de ir enfocados hacia ella y no puede faltar una imagen de la Santa Muerte. Aseguran que puedes tener una comunión con la Santa Muerte, que puedes platicar con ella, puedes comunicarte con ella, puedes contarle todos tus problemas, y dicen que es muy importante no mentirle, porque ella conoce las intenciones que hay en tu corazón. Dicen que debes de atender a la Santa Muerte, tratarla como si fuera parte de tu familia, y que incluso se comunicará contigo para decirte en qué lugar de tu casa se siente más cómoda. Debes hacerla parte de tu vida. Cuando ellos se acercan a la Santa Muerte, lo hacen a través de oraciones. Ellos comienzan agradeciendo por permitirles seguir vivos. Posteriormente, hacen oraciones específicas por las necesidades que tengan, por dinero, por amor, por salud, por trabajo, y lo hacen de una forma específica y siempre dando algo a cambio. Para esto también, la muerte que ellos tengan como ídolo va a poseer de una vestimenta y un color específico de acuerdo a la necesidad que tenga cada creyente. Cada color significa una cosa diferente. La vestimenta de color dorado significa provisión económica. La de color rojo está relacionada con el amor. La de color negra es todo tipo de protección. La de color blanca significa paz y tranquilidad. La de color azul está relacionada con el ámbito laboral y profesional. La de color hueso brinda equilibrio y previene cualquier situación complicada. La de color verde es para situaciones legales. La de color morado es utilizada para el ámbito espiritual, con la cual se debe ser cuidadoso, ya que afirman que puede abrir portales e incluso necesitas la guianza de un experto. La de color ámbar es para la salud y para cualquier persona que se encuentre en alguna adicción. Hay 4 aspectos que practican los creyentes de la Santa Muerte, los cuales son muy peligrosos y vamos a analizar. El primero de ellos son los rituales.
Este lo practican todos los creyentes, por más nuevos que sean, y son todas esas tradiciones o costumbres que se crean durante el tiempo. Son esas cosas personales que hacen en el día a día, como oraciones, súplicas y la fe que se tiene internamente, esa creencia que se practica en el día a día. El siguiente es el hechizo. Un hechizo es algo que conlleva magia y hacen trabajos con el fin de conseguir algo o a alguien. Estos trabajos se pueden hacer con magia blanca, magia negra o magia verde. La magia blanca es cuando la persona que necesita un favor tiene una buena intención o lo que está pidiendo es algo positivo. Pero la magia negra es aquella que cuando la persona está pidiendo algo malo para otra persona, es ahí cuando entra la magia negra. Y la magia verde se utiliza cuando es a base de plantas, de hierbas, de cosas de la naturaleza. El siguiente es el conjuro, que son palabras que se repiten pero que están combinadas con magia. Incluso te dicen que debes de estar preparado mentalmente, energéticamente y espiritualmente, diciéndote que para comenzar a hacer cualquier de estos trabajos necesitas hacerte una limpia, hacerte baños, hacerte desbloqueos espirituales para que toda la energía que has estado llevando durante todo este tiempo no obstruya los trabajos que van a comenzar a hacer contigo. Hay varios símbolos que identifican a la Santa Muerte. Uno de ellos es la guadaña. Esto simboliza la igualdad que hay entre todos los seres humanos y que todos en algún momento llegarán al día de la muerte. Otro de ellos es el esqueleto. La forma de esqueleto simboliza la igualdad que hay de todos los seres humanos y que todos algún día moriremos. Los ojos rojos simbolizan la sangre que hay en cada ser humano, que de igual manera nos hace ver la fragilidad y la igualdad que hay entre todos los seres humanos. La muerte también puede ser colocada en diferentes posiciones y cada una tiene un significado diferente, aunque los expertos afirman que debe de estar siempre de pie. Las cuclillas representan la búsqueda de la muerte por el ser humano. Cuando está de pie con la guadaña en la mano, representa la justicia. Sentada en un trono, representa a la muerte como rey. Con un reloj de arena, simboliza el tiempo que consume la vida de cada ser viviente. Dicen que el diablo es consciente de lo que es y que incluso no es tan malo, pero que hay algunos demonios que están perdidos, que no tienen rumbo ni dirección y que esos demonios son los que realmente son peligrosos y son aquellos que hacen esos trabajos de magia negra. Afirman que la muerte conoce la intención del corazón de cada quien, sabe la razón del por qué se está acercando una persona. Y es por eso que conforme ella lo cree conveniente, da dones a cada uno. Todos tienen un don el cual deben descubrir y deben desarrollar, como es el caso de Carlos. Es un joven que actualmente tiene 23 años, pero él comenzó a meterse en el culto a la muerte desde los 15 años y nos cuenta su experiencia y cómo el día de hoy está alejado de esta situación por el mal que le sobrevino. Y mi hermana mayor y mi mamá anteriormente ya habían como que adentrándose a la religión debido a que ellas tenían como cuestiones de su pasado que necesitaban como una manera de poder resolver. En concreto, la cuestión de mi mamá era de que se corre el rumor, o más bien no es un rumor así como tal, es casi una afirmación, o ya es como algo seguro, de que la mamá de mi mamá, es decir, mi abuela, cuando falleció por brujería.
Se cuenta la leyenda que mi abuela falleció y que obviamente fueron a todo tipo de hospitales y que ningún hospital le pudo dar como una solución a su caso o decirle que tenía, porque ningún doctor encontraba una solución. Entonces mi familia se empezó o vio una opción de poder entrar o poder ir con un brujo o un santero para decirle que tenía. Posteriormente le comentaban que mi abuela, una persona le estaba haciendo brujería y que tenía la foto de mi abuela enterrada en un panteón. Obviamente enterrada con un panteón con una intención de pues, hacerle daño, incluso matarla. Entonces mi abuela, pues ahora sí que, el hechizo que le hicieron tuvo efecto, entonces fallece de una forma tranquila, pero pues a fin de cuentas fallece. Entonces dice que fue en esa parte, hasta ahí quedó, nunca se tocó el tema ni nada, hasta ya hace que será casi 8 o 9 años que mi mamá y mi hermana se empezó a adentrar a la religión. Entonces mi mamá le comenta a la santera sobre esta situación con mi abuela y la santera, sin decirle ni una palabra, sin decirle más detalles, le empezó a detallar paso por paso cómo es que había sido todo ese proceso, sin ni siquiera incluso conocer bien a mi mamá, sin ni siquiera que mi mamá le contara más de lo que se supone que debía de saber. Solamente le dijo que mi abuela había fallecido por brujería y hasta ahí. Entonces la santera le dijo que eso era la persona que había hecho eso era una mujer de la familia muy cercana a mi abuela. Nos comentó que por cuestiones de seguridad, por cuestiones de no crear un odio en nosotros, no nos podía decir el nombre ni las características físicas, pero pues que era una mujer de pelo corto y que era muy cercana a la familia porque pues era un familiar. Años después nos enteramos más bien dedujimos que la persona que le hizo eso pues fue la hermana de mi abuela, o sea, quiere decir tía de mi mamá. Entonces la señora nos dijo, o más bien la santera nos dijo que nos íbamos a dar nosotros en un futuro cuenta porque pues todo trabajo, o más bien todo lo que tú hagas en la vida tiene un karma. Entonces, evidentemente, tú utilizas las energías como es las que maneja la santería para algo malo, evidentemente va a haber un karma malo, incluso aunque lo ocupes para algo bueno, y bueno entre comillas, porque pues sabemos que la brujería maneja energías de bajo astral y de muy, muy, muy bajo astral. Sabemos que no es lo correcto manejar esas energías, entonces aunque hagas algo bueno entre comillas, sabemos que a fin de cuentas tienes un karma, porque no está bien trabajar con ese tipo de energías. Entonces la señora nos dijo que nos íbamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque a esta señora le iba a llegar el karma. Y pues por eso nosotros dedujimos ahorita, porque pues todas las pistas llegaban a la misma persona que era la hermana de mi abuela. Y actualmente pues la señora se está pudriendo en enfermedades, está muy mal de salud, se encuentra pues en una situación económica tampoco tan favorable. Sus hijos no la tratan, no la cuidan, su esposo la maltrata, la violenta. La señora está muy mal, entonces sabemos que ya le está llegando el karma y ya le está llegando desde hace un buen de tiempo, entonces sabemos que fue por eso. Entonces a mi mamá, al decirle todo ese tipo de cosas, la santería, sin necesidad de mi mamá de decirle una palabra, fue cuando nos empezamos, o me empecé yo como a dar la curiosidad de entrar. ¿Por qué? Porque pues yo vi que pues sin decir una sola palabra la señora nos dijo todo lo que nosotros ya sabíamos. Entonces por eso yo decido entrar a la religión. Bueno, entonces después me vuelven después de que se me rompen esas pulseras, me vuelven a dar otras dos. Me vuelven a dar otras dos pulseras, de las cuales ya no recuerdo bien qué pasó, pero ya no se me rompieron, o se me rompieron, pero bueno, no recuerdo que haya pasado como nada fuerte en mi vida, pero a mí me contaban, o en este tipo de religión, siempre va a haber alguien que va a ser como con un poder o con un don
que sobresalga en la religión. Entonces yo desde que entré a la religión, a mí la santera me dijo que yo, como persona, incluso siendo una adolescente de 15 años, que tenía todas las facultades y todos los dones para poder ser un santero en un futuro. De hecho, yo tengo, incluso a mí me dijo que yo tengo dones ocultos o dones no desarrollados. A mí me dijo que tengo los dones de poder ver cosas que nadie ve, que son almas y entes que nadie puede ver, escuchar cosas que nadie ve, sentir cosas que nadie ve, tener incluso sueños premonitorios o sueños de que puede pasar algo. Pueden pasarme, o sea, o puedo vivir cosas, puedo sentir cosas, incluso puedo sentir la vibra de la gente. Y de hecho, pues sí me pasa eso, o sea, sentir la vibra de la gente, sentir que algo no está bien, sentir que a lo mejor puede pasar algo, sentir o sea, todo ese tipo de cosas yo las tenía, que son cosas que evidentemente en un santero debe estar muy desarrollado. Entonces a mí nada más me dijeron que si yo en un futuro, cuando fuera más adulto, quisiera adentrarme más a la religión, yo tendría que meterme a la religión de lleno para poder desarrollar esos dones, porque si bien nací con ellos, pero no están desarrollados. Entonces, pues por mí nunca hubo ningún problema y yo acepté. Ya posteriormente, cuando nosotros entramos a la religión, nos dijo la santera que toda mi familia cargaba con una energía de envidia. Es que quiere decir que mi familia es muy envidiada por mucha gente. Tanto mis papás como mis hermanas, como yo, como mi mamá, que somos envidiados por mucha gente, incluso también por familia, e inclusive por la misma señora que es la mamá de mi abuela, la hermana de mi abuela, que es la persona que ocasionó eso al principio. Como por así decirlo, mi abuela fallece, su odio o su manera de ser tan fea, o todo ese sentimiento se pasó a nosotros como sucesores de mi abuela, ya sea mis papás y mis tíos, bueno, mi mamá y mis tíos, como hijos de mi abuela, tanto yo como mis primos, como sus nietos, y pues sus bisnietos, y así de toda la generación. Entonces, la santera nos dijo que como ya no había una figura física de la cual recibiera todas esas energías, o toda esa mala energía, se iba a pasar a sus sucesores, que en este caso es los hijos de mi abuela y sus nietos, que somos nosotros y mis primos, sus bisnietos y todo eso. Entonces, por esa misma razón, yo quise entrar a la religión para poder, por así decirlo, protegerme, porque yo entré a la religión solamente para el beneficio de protección. Yo nunca utilicé la religión para un tema de malos trabajos como la brujería, la hechicería, los amarres, el moverla, o sea, yo nunca ocupé la religión para nada que no sea para protección. Yo lo único que ocupé fue para protección. Entonces, evidentemente cuando yo entro, pues yo era muy niño, era un joven, tenía 15 años. Entonces, yo entro y pues me hacen el registro, que es como pues el registro que hacen como el darme de alta, por así decirlo, en la religión, y yo de ahí ya empiezo una religión. La manera en que yo usaba esa protección era mediante manillas, que son unas pulseras que tenían unas bolitas y una calavera. Esas eran las protecciones. La santera nos decía que esas servían de protección para las malas energías. Incluso la gente no me las podía tocar. Siempre tenía que estar tratando como de, no las escondidas, pero tampoco estarlas mostrando así como a todo mundo, porque pues eso causaba como pues un malestar. Las bolitas de la pulsera no se podían separar, porque pues me decía la santera que pues mediante esa separación se podía meter la mala energía y pues me podía afectar. También no me podía bañar con esas pulseras, no me podía dormir con esas pulseras, y evidentemente cuando yo iniciaba mi vida sexual no podía tener relaciones sexuales con la pulsera puesta, porque pues es como una falta de respeto hacia la religión. Entonces me dijo la señora, o más bien la santera, que estas pulseras detonaban como eran de protección, detonaban como noticias, ya que se iba, o sea, como que
como la energía, más bien la energía es tan fuerte que la pulsera puede estallar. Pero al estallar es porque va a venir una noticia. Aquí lo malo es que no nos decía si era una noticia buena o una noticia mala. Entonces, a mí me pone inicialmente 2 pulseras. Me pone 2 pulseras y todo estaba marchando bien. Yo las tenía puestas, seguía los pasos que me comentaba la santera, hasta que me acuerdo que fue en abril del 2015 que mi pulsera se me rompió. Una de las 2 se rompió. Y pues yo no lo tomé como mucha importancia. Bueno, sí le tomé importancia, pero traté de no enfocarme en eso, o no enfocar mi mente en que iba a pasar algo malo. Pero pues desgraciadamente un mes después fue cuando fallece mi amiga, que sufría de cáncer en la sangre. Evidentemente la pulsera no la mató, o sea, porque mucha gente piensa eso, que la pulsera fue la que hizo daño, y no. O sea, mi amiga ya estaba enferma de años. De 2-3 años atrás ya estaba enferma. Simplemente la pulsera me avisó que a lo mejor mi amiga ya iba a fallecer, y como fue así, se me rompió en abril y el 27 de mayo falleció mi amiga. Posteriormente ahí, nada más yo me quedé con una pulsera. Pasan los meses y que como en junio, julio se me vuelve a romper la otra, y pasa lo mismo. En septiembre de ese mismo año fallece mi abuela, mi abuela paterna, mi otra abuela. Entonces, pues sí, yo ahí es donde empecé a tomar un poco más de respeto hacia la religión, ya no tomarla tan como un juego, como una curiosidad, porque sabía que sí tenía un poder muy, muy, muy grande sobre mí. Entonces, pues sí, o sea, bueno, sí me avisaba muchas cosas. Entonces, decido ir otra vez con la santera. Evidentemente yo, en todo ese tiempo, pues yo le platicaba muchas cosas a la santera. Cuando iba a su casa, a mí nunca me pidió como tal. Por ejemplo, yo sé que muchos santeros piden gallinas, animales para hacer rituales. A mí, como siempre eran de protección y nunca era para hacer daño, nada más me pedía ofrenda para los muertos, que en este caso es fruta, veladoras o los materiales con los que se trabajaba, pero como tal nunca me pidió nada, o sea, nada para él. Y ahora van a conocer la súplica que está haciendo un hombre en Colombia que dedicó 30 años de su vida a alabar a Satán. Él está batallando con las consecuencias mentales y de vida que dice haber sufrido por sus prácticas, y ahora asegura que necesita el perdón de Dios para encontrar la paz que añora su alma. Diana Rincón tiene su historia. Con solo acercarle un crucifijo se desató lo inimaginable. Gritos, náuseas y lágrimas por el rechazo que siente Alejandro hacia los objetos religiosos tras cerca de 30 años practicando el satanismo. Cuenta que ese camino de oscuridad le ha dejado graves secuelas mentales y que llegó a hacer locuras, muchas de ellas impublicables. Ahí yo ya empecé a meterme con cosas más duras. Profanábamos tumbas para entregar el alma a Satanás de esa persona que había muerto. Pero ahora anhela dejar atrás ese pasado que lo llena de remordimientos. Mis padres murieron por mi culpa. Yo le deseé la muerte a mi mamá. Yo le dije a mi mamá, el día que te mueras, voy a bailar sobre tu tumba. Para el especialista Alexander Torres, la situación actual de Alejandro se debe a que tuvo contacto con energías oscuras y ha creado nuevos seres en su mente. Pero son sus propios demonios, los demonios que él ha venido creando con el paso de su vida. Alejandro asegura que se sintió seducido por el satanismo desde los 5 años, pero fue a los 17 que le entregó su alma a Satanás. Hice pacto de sangre acá y bebí sangre de una persona que estaba ahí. Arrepentido, le pide a Dios ser salvado por la fe, por lo que el sacerdote Cristian Piedrahíta lo ungió con agua bendita, pero su reacción fue aterradora. Una muy mala decisión, es un muy mal camino. ¿Por qué? Porque primero no es un camino realmente espiritual, es un camino totalmente egocéntrico, que lo que hace es alimentar las heridas emocionales y psicológicas. Y si ya nos metemos en la parte espiritual, pues sabemos que también maneja todas estas entidades negativas, que lo único que van a hacer es arrastrar a la persona al van negativo. Para el psicólogo Sergio Barón, Alejandro se sintió tentado por el satanismo debido a sus características psicoafectivas y ahora busca el cristianismo para purgar su pasado y sentir tranquilidad.
El problema está acá, y si hay culpa y dolor acá, tenemos que mirar para adentro, porque esto sin duda que es un motor de malas decisiones y de conflicto interno. Advierten los especialistas que involucrarse en esta secta sin pleno conocimiento es un camino riesgoso y todo podría terminar en una tragedia. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Señor Jesús. Ahora vamos a analizar lo que dice la Biblia acerca de la Santa Muerte. Y para comenzar, la Biblia jamás menciona que la muerte sea santa, ni siquiera dice que sea una persona. Dios creó al hombre y a la mujer perfectos, sin enfermedad, sin muerte en ellos, pero por causa del pecado entró la muerte a sus vidas. Dice la Biblia en Romanos 6:23, la causa del pecado es la muerte, y es por esta razón que hay una muerte en la vida del humano, pero esto no significa que debemos de venerar a la muerte o que sea un ídolo al cual debamos seguir. Aun con esta desgracia que le sucedió a la humanidad, de que la muerte entrara en sus vidas, Dios no nos ha dado a la muerte, sino que creó un plan redentor para salvarnos. Es decir, que como dice en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, ya no habrá más muerte ni más dolor. Cuando muramos en esta tierra, Dios nos ha preparado un lugar en el cielo para todos aquellos que decidamos creer en Él. La Biblia dice en Romanos 1:4 que Jesús resucitó de entre los muertos. Es decir, que Jesús venció a la muerte, y aunque para la humanidad ya no había esperanza, ya no había respuesta, su fin era la muerte eterna y la condenación, pero Jesús nos ha dado libertad de la muerte, pues Él la ha vencido. Y dice la Biblia en Apocalipsis 21, versículo 4, que Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Y cuando nosotros muramos en esta tierra, nos está esperando una vida eterna juntamente con Él. Un lugar hermoso que el Señor nos ha preparado en el cielo. Y esto es para todos aquellos que hemos decidido creer en Él, pues ya no tendremos muerte, sino vida eterna y vida en abundancia. La Biblia dice que el ladrón, es decir, Satanás, ha venido para matar, robar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y dárnosla en abundancia. Y es aquí el amor de Jesús que podemos ver por nosotros, por la humanidad, porque aunque abiertamente habíamos decidido darle la espalda e irnos, Él ha creado un plan hermoso para salvar nuestras vidas. La muerte no está representada ni por un ángel ni por un demonio. La muerte es simplemente la caducidad del hombre. Es la fecha en la que la vida del hombre en esta tierra deja de ser, pero tenemos una vida eterna, pues tenemos un espíritu el cual es eterno. Y de acuerdo a nuestra creencia es donde pasaremos la eternidad. Si decidimos creer en Jesús, pasaremos una eternidad en el cielo. Pero si no es así, nuestra eternidad será en el infierno. Yo sé que en esta vida podemos tener muchos problemas, que a veces la desesperación es muy grande y queremos librarnos rápidamente de los peligros cotidianos o incluso tener una esperanza, una protección de que nada malo nos va a pasar. Pero lo realmente importante es librar nuestra alma, y el único que puede librar nuestra alma es nuestro Señor Jesucristo. Él ha vencido a la muerte. Al resucitar al tercer día, Jesús venció a la muerte. Juan 11, 25 y 26 dice: yo soy el camino, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Es importante creer en Jesús para tener esta vida eterna. Lo único que puede salvarnos es nuestra fe en Él.